A través del correo electrónico, una persona, una hermana, me pregunta si es que es cierto que de alguna manera el Vaticano está siendo suave o peor aún, está protegiendo a los sacerdotes pedófilos. La respuesta es no, pero sé de dónde viene la inquietud. El... Hace poco se supo de la historia de un sacerdote argentino que estaba trabajando en Italia, abusó de un menor y por esto fue suspendido del ministerio. Se le retiró el ministerio sacerdotal. Fue a la cárcel por el delito. Cuando salió de la cárcel, ya siendo papa el Papa Francisco, todo esto pasó bajo el Papa Benedicto, saliendo de la cárcel, el sacerdote señaló su arrepentimiento, su decisión de cambiar, el hecho de que el sacramento es de por vida, el sacramento del orden sacerdotal, y pidió recuperar el, las licencias para ejercer como sacerdote. El Papa Francisco aceptó este pedido porque consideró que el sacerdote había pagado a la sociedad, se había mostrado arrepentido y deseaba recuperar el ministerio para dedicarse a un servicio pastoral que no lo pusiera en contacto con menores. Y este sacerdote, sin embargo, volvió a delinquir, volvió a abusar de un menor. Esto fue un episodio trágico porque hay sacerdotes a los que se les suspende el ejercicio del sacerdocio por otras razones que no son necesariamente la pedofilia y que después de un proceso de arrepentimiento, de conversión, de cambio, solicitan el retorno de sus facultades ministeriales y reciben caso por caso, cuidadosamente, no todos, pero reciben otra vez las facultades sacerdotales. Este caso es un caso trágico porque es un caso de un fracaso de esta decisión. Pues el sacerdote vuelve a delinquir, vuelve a abusar de un menor, con el horror que eso implica. Un solo caso es demasiado, como decía Juan Pablo II. Y este fue el caso emblemático que sirvió para que un periodista italiano escribiera un libro cuestionando las prácticas el pontificado de Francisco, del Papa Francisco, para alejar del ministerio y sobre todo alejar del contacto con menores a aquellos sacerdotes pedófilos, a aquellos sacerdotes que han abusado de menores. Este libro a su vez suscitó reportajes de prensa y en la prensa hispana, como en la prensa angloparlante, se habló de este libro en italiano y de cómo este libro ponía en cuestión la decisión del Papa Francisco de combatir el mal terrible del abuso de menores entre los sacerdotes. El cuestionamiento, a raíz de este episodio trágico, es, sin embargo, injustificado. ¿Por qué? Porque existe un número importante de hechos que el periodista nunca tuvo en cuenta y nunca ha anunciado. Recordemos que el caso de los abusos de menores de parte de sacerdotes estalló hacia el final del pontificado de Juan Pablo II. San Juan Pablo II denunció estos casos y señaló que quienes cometían estos abusos no eran personas dignas
del sacerdocio, ¿no? Y que tenían que ser castigados. En el siguiente pontificado del Papa Benedicto se tomaron numerosas medidas muy importantes. Entre ellas, que la suspensión de las facultades sacerdotales de los sacerdotes que abusan de menores dejen de depender de la Congregación para el Clero y dependa de una comisión especial de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el dicasterio más importante y más antiguo del Vaticano. De tal manera que los casos puedan ser tratados rápidamente y no se vean detenidos por el proceso burocrático o por el número de casos, si el número fuera alto. Entonces esto aceleró mucho el proceso de la suspensión de sacerdotes del estado clerical y luego se tomaron distintas medidas preventivas durante el pontificado de Benedicto XVI. Durante el pontificado de Benedicto XVI también recordemos que se ordenó la visita de la Legión de Cristo, los legionarios de Cristo, a partir de las acusaciones contra el fundador, que incluían, no solamente, pero incluían casos de pedofilia. Esos casos que han implicado la visita de otras comunidades, incluyendo la mía, a la que yo pertenezco, demuestran que en el Vaticano el tema se sigue asumiendo de manera absolutamente seria. Pero además de eso, el Papa Francisco ha establecido una comisión de prevención de abuso de menores, a la cual ha invitado a presidir al cardenal Sean O'Malley de Boston, en Estados Unidos, que fue el que lidió con el escándalo de pedofilia sacerdotal que comenzó en la arquidiócesis de Boston 10 años atrás. Y estos casos que estallaron en Estados Unidos y que fueron llevados y revelados por la prensa y que la película Spotlight recuenta desde el ángulo periodístico de este horror, fue atendido por el arzobispo Sean O'Malley, el cardenal Sean O'Malley, que es además miembro del grupo de los 8 de los que aconsejan al Papa en la reforma de la curia. O sea que es un cardenal que tiene un peso enorme y una experiencia muy importante. A esta comisión se invitó la participación de 2 víctimas del abuso sacerdotal y dos personas que habían sido abusadas siendo menores. Una de ellas ha renunciado a formar parte de la comisión, el otro se encuentra suspendido, pero es importante notar que desde su concepción, desde la concepción de esta comisión para la defensa y la prevención del abuso de menores, que es una comisión nueva del Vaticano, la más nueva, el propósito fue crear una organización robusta que realmente recoja las preocupaciones y proponga medios y mecanismos concretos. ¿Para qué? Para que se aplique una política uniforme en la Iglesia y para que las políticas aprendidas en Estados Unidos durante el escándalo de los abusos sexuales 10 años atrás se aprendan a nivel universal. Los escándalos aprendidos en Irlanda, por ejemplo, o en otros países donde estallaron casos de abuso sexual de menores, estas lecciones se aprendan, pero no solamente se aprendan de manera remedial o punitiva, sino que se aprendan de manera preventiva para aquellas diócesis que no han tenido estos problemas todavía, no los vayan a tener con medidas preventivas que no usaron aquellas diócesis que han tenido este problema de manera repetida. Entonces, la política del Vaticano es una política de tolerancia cero. La política del Papa Francisco es una política de tolerancia cero. Él lo ha dicho y lo ha repetido cuando se ha encontrado con víctimas de abusos sexuales, como lo hizo recientemente en su viaje a Estados Unidos, donde se encontró con víctimas de abusos sexuales. El Papa va a volver a reunirse con víctimas de abusos sexuales en Irlanda cuando la visite el próximo año con ocasión de la Jornada Mundial para las Familias. Entonces, la actitud del Papa y la política del Vaticano es una actitud absolutamente proactiva respecto de la prevención
del abuso de menores por parte de sacerdotes. Y el hecho que los casos hayan disminuido significativamente en los países donde estas políticas ya se aplican, o que se hayan tomado medidas correctivas con organizaciones o diócesis en los cuales se han producido estos fenómenos, muestran que en el Vaticano existe la decisión para confrontarlos. Nunca lo que se haga va a ser suficiente, porque lamentablemente por la fragilidad de la naturaleza humana, es posible que existan personas pedófilas que ingresen a las filas del sacerdocio y cometan este crimen. Pero por parte de la Iglesia, los medios de prevenirlos y luego de solucionar y castigar a las personas culpables de esto y tratar de resarcir al máximo posible a las víctimas para que estas víctimas sobre las cuales se ha cometido tal horror recuperen de alguna manera la confianza en la Iglesia y recuperen la fe. Esas políticas forman parte de la visión del Papa Francisco, formaron parte de la visión del Papa Benedicto, del Papa Juan Pablo II desde que estalló la crisis. Y en el Vaticano existe una política proclamada y evidenciada por el Papa de tolerancia cero ante el crimen. Que tengas un buen día.